La hija de un hombre rico se dirigía al notario con su hijo y vio a su marido con su amante. Cuando se enteró de lo que su padre le había legado, Emily no tenía ganas de ir a la oficina del notario, especialmente teniendo a William a su cargo. Tenía solo 7 años. A pesar de su corta edad, ella todavía estaba preocupada. «Mamá, ¿a dónde vamos? ¿A la tienda? ¿O al parque? Me gustaría ir allí». «¿Hay ardillas saltando, patos salvajes, cisnes?», preguntó William por el camino. Emily sonrió. «No, cariño, vamos a la oficina del tío notario a reclamar la herencia del abuelo James». «Bueno, la de mi papá, claro». «Ah, ya veo». «Bueno, no exactamente, pero algo así». «Mamá, ¿el abuelo James ya está en el cielo?», preguntó William de nuevo. Emily se encogió de hombros. «Creo que sí. Nunca hizo daño a nadie, ayudó a las casitas, a los animales sin hogar». William asintió con la cabeza, pero continuó la conversación de todos modos. «¿Es por culpa del abuelo que los perros sin hogar andan por ahí con esas placas amarillas?». «Sí, significa que el perro está vacunado y no representa una amenaza para las personas. Y no solo deambula por la ciudad, sino que camina cerca del refugio». William pensaba, soñador, en tener algún día su propio perro. Mientras tanto, Emily estaba preocupada pensando en la inminente conversación con el notario. ¿Qué podría aprender allí, especialmente cuando su padre se había ido para siempre? Ese seguía siendo el tema más doloroso para ella. ¿Por qué tenía que ocuparse ahora de todo ese asunto? Sobre todo porque siempre había soñado con una vida ligada a un salón de belleza o, en el peor de los casos, a un restaurante. Y ahora estaba dirigiendo una empresa de construcción, cuyos entresijos, muchos de los cuales, seguían siendo un misterio para ella. Por otra parte, no tenía otra opción. Tenía que dar un paso al frente. Era un procedimiento necesario. Ah, y qué inoportuno fue todo. Una cosa tras otra, como una especie de maldición. Y luego vino el divorcio con Oscar, pero todo se fue sumando. Su marido mostró su verdadera cara. En el momento en que su padre falleció, inmediatamente se relacionó con su amante, abiertamente, sin vergüenza, algo que nadie se hubiera atrevido a hacer bajo la vigilancia de James. Tenía miedo. Y es comprensible. James Albertson era temido por muchos, su carácter por sí solo resultaba intimidante y tenía un agudo sentido comercial. En caso de necesidad, él podría manejar cualquier situación mejor que cualquier serpiente. Pero todo tiene su momento. Y hace un mes, Emily y su madrastra, Olivia, se enteraron de la trágica noticia. Un ataque cardíaco traicionero provocado por el exceso de trabajo, los viajes de negocios, las negociaciones y los viajes de negocios interminables. Todo por el hogar, todo por la familia. Emily suspiró tristemente y cruzó la calle hacia donde se encontraba la oficina del notario. En tiempos mejores, podría haber utilizado un coche, pero en ese momento no tenía esa opción. Poco antes de la trágica muerte de James Albertson, un problema técnico apareció en su próspero negocio. Por ello, Emily tuvo que vender su coche personal para ayudar a su padre a saldar sus deudas, al menos parcialmente. Por supuesto, no se arrepentía ni un poco de haber vendido el coche. Se podía vivir bastante bien sin él y no era un problema importante. La voz de William sacó a Emily de sus sombríos pensamientos. «Mamá, mira, el coche de papá está aparcado, el rojo», dijo. Emily se sobresaltó y miró en la dirección que le indicó su hijo. En efecto, era el coche extranjero de Oscar. Nunca dudó en gastar dinero en su compra. Le encantaba vivir con lujos. ¿Y por qué debería avergonzarse? Antes le tenía miedo a su suegro, pero ahora estaba hundido hasta las rodillas en problemas. Ignorando el comentario de su hijo, Emily comenzó a subir las escaleras. William la siguió obedientemente, sin entender todavía del todo lo que estaba sucediendo. Pero cuando Emily abrió la puerta de la oficina del notario, se quedó paralizada de asombro. Frente a ella, abrazando a otra nena de piernas largas, estaba su Oscar. «Ah, ahí viene Emily. Y Sophie y yo llevamos aquí mucho tiempo». «El pájaro madrugador atrapa el gusano», comentó Oscar. «Bueno, es fácil llegar temprano cuando no estás pagando la cuenta», replicó Emily, haciendo que Oscar resopló indignado.
¿Y de quién es esa cuenta? Tu padre también me dejó algo. Prácticamente viví contigo durante 5 años. Más bien, soporté. Pero eso no viene al caso. Tu padre decidió agradecerme por haber soportado a semejante arpía durante tantos años. Mi madre no es una arpía y tú eres un traidor, exclamó William enojado, dando un pisotón. Oscar sonrió. Oh, el defensor está creciendo. Bueno, siempre dije que los niños del orfanato nunca se convierten en familia. Emily miró a su marido con odio. ¿Quién te ha dicho esas palabras? ¿No tienes a nadie más con quien hablar? William es mi hijo, punto. No me importan tus especulaciones. Bueno, eso es asunto tuyo. Yo siempre expreso mi opinión. No como tú y tu papá. Siempre jugando a ser espías, inventando planes, y mira a dónde te llevó, comentó Oscar con una ironía no disimulada. Su compañero se rió entre dientes en señal de acuerdo y miró a Emily con desdén. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi padre? Si no fuera por él, todavía serías un obrero en la obra. ¿Quién te nombró capataz? ¿Quién te enseñó todo?, exclamó Emily. La situación en la notaría estaba llegando a su punto álgido y la conversación amenazaba con desembocar en un escándalo en cualquier momento. En ese momento, la puerta de la notaría se abrió de par en par y el anciano notario asumió el papel de árbitro. Está bien, amigos, dejen de discutir. Debo señalar que las notarías son el lugar menos adecuado para este tipo de escenas, aunque entiendo la situación de ambas partes. Por lo tanto, para evitar más especulaciones innecesarias, lo diré todo desde el principio. James Alberson ha dejado todos sus negocios y activos financieros a Oscar Barlow, el esposo de la difunta Olivia Alberson. Olivia se queda con todos los bienes inmuebles, incluida la casa de campo en la costa. Emily, desconcertada por la inesperada noticia, se quedó petrificada en el sitio, como si estuviera clavada en el suelo. Era evidente que el experimentado notario había dispuesto todo a la vez para acabar con las discordias familiares de raíz. ¿Qué? ¿Todos los negocios y los bienes a quién? ¿A ese sinvergüenza? A ese mujeriego, exclamó Emily, con las mejillas sonrojadas de emoción. Supongo que te refieres a ti misma, cariño. Ya no eres nadie. Pero mi Oscar, el rico heredero, comentó en voz baja. Oscar sonrió y miró desafiante a su futura exesposa. Técnicamente, todavía no se habían divorciado, pero era solo cuestión de tiempo. La partida prematura de su padre impidió que Emily llevara a cabo sus planes. Había querido divorciarse de Oscar hacía medio año, pero siempre había algo que se interponía en su camino, una cosa u otra. De todos modos, en ese momento ya no vivían juntos y todos sabían que nunca tendrían un matrimonio sólido. Y ahora Emily se enteró de que su amado padre le había dejado todos sus ahorros a Oscar. Era impensable. ¿En qué estaba pensando el empresario fallecido? ¿Podría haber estado bajo algún tipo de hipnosis? ¿O, peor aún, coaccionado? Emily no tenía una respuesta para esa pregunta. Emily Alberson, ¿por qué estás en silencio? Tú también tienes derecho a algo. Tu difunto padre no se olvidó de ti, intervino el notario. Emily levantó los labios y se encontró con la mirada del anciano. ¿Y qué recibo yo? El notario se ajustó las gafas de montura de carey sobre la nariz y respondió con imparcialidad: heredas la casa de campo junto con el terreno adyacente y las dependencias. Una pausa tensa llenó la oficina. Parecía que hasta la secretaria se quedó paralizada y dejó de escribir en el teclado. Al principio, Emily pensó que había oído mal y entendido mal las palabras de la notaria, pero cuando volvió a preguntar, su estado de ánimo se desplomó aún más. Oh, Dios, ¿es esto lo que mi padre estaba pensando cuando escribió su testamento?, se le pasó por la mente a la joven. Sin saber a qué casa se refería, William se acercó más a su madre, mirando con angustia a todos los presentes. Bueno, Emily, ¿estás contenta con tu herencia? ¿Papá dio en el blanco o no? Oscar se burló. Le dio justo en el blanco, Oscar, le dio justo en el blanco, respondió Emily con voz temblorosa. Su exmarido sonrió burlonamente. Apuesto a que ni siquiera has visto la casa. Pero yo sí. Déjame decirte que no es gran cosa. La casa está al borde del colapso, como un castillo de naipes. Un granero,
Un pozo en el patio, sueños, no herencia. Bueno, me alegro de que te haya gustado. Está bien, vámonos. Adiós, respondió Emily con voz temblorosa, tomando los documentos y las llaves del escritorio del notario y saliendo de la oficina con William. Una vez afuera, se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Todo está bien, ¿no? ¿O estás molesta por esa casa?, preguntó el pequeño con ansiedad. Emily sacudió la cabeza con desaliento. ¿Qué podía decirle a su hijo? ¿Que su abuelo lo había dejado sin herencia? Es difícil de creer, incluso para ella misma, y mucho menos para un niño pequeño. Y Emily estaba segura de que su padre le dejaría sus propiedades, pero le dio todas las propiedades a Olivia. ¿Cuánto tiempo había estado con él? ¿10 años? No es mucho tiempo, no importa cómo lo mires, pero esperó su turno. ¿Y qué iba a hacer con William? Emily no soportaba vivir con su madrastra, sobre todo por culpa de la propia Olivia, que desde el primer momento le tomó antipatía a su hijastra. Sin embargo, Emily nunca buscó conflictos con esa belleza fatal. Si su padre la había elegido, entonces sabía lo que estaba haciendo. Seguramente tenía sus razones. Después de haber vivido en la casa de James durante aproximadamente un año, Olivia comenzó a imponer gradualmente sus reglas. Al principio, expulsó a Emily de la cocina y no le permitió cocinar. Lo siento, querida, pero estoy cansada de tu cocina. ¿Por qué estar horas frente a la estufa cuando puedes pedir comida a domicilio en un restaurante?, decía Olivia, dejándole claro a Emily que su presencia no era deseada. Emily miró esperanzada a su padre, pero él fingió no darse cuenta y siguió concentrado en lo que mejor sabía hacer, dirigir el negocio. Emily, por su parte, dirigía sus fundaciones benéficas y ayudaba a los necesitados. Recordaba mal el camino desde la oficina del notario. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estaba planeando? Nadie, excepto ella, podía decirlo. William caminó obedientemente a su lado, tratando de no molestar a su mamá con preguntas. El chico inteligente comprendió que algo extraño había sucedido esa mañana, algo que cambiaría sus vidas más allá de lo que se pudiera imaginar. Y cuando Emily abrió la puerta de la casa de sus padres, se sintió incómoda. El caso es que vio en el salón a un hombre desconocido, de unos 50 años, con el que su madrastra se arrullaba como un tortolito. Y solo había pasado un mes desde la partida de su padre. ¿Cómo podían hacerlo? Sin pudor, con cinismo, sin ningún respeto por los sentimientos del difunto. Al ver a Emily, Olivia apenas pudo contener una sonrisa de satisfacción. En algún momento, Emily incluso pensó que su madrastra sabía sobre el testamento. Por eso se comportó de manera tan desvergonzada y provocativa. Mírala, organizando una cita romántica aquí. Vino, platos de restaurante en la mesa. Probablemente celebrando la herencia, pensó Emily, y luego agregó, dirigiéndose a William. Cariño, nos vamos. Guarda tus cosas en la mochila y yo empezaré a preparar las maletas. El niño miró a su mamá con sorpresa. ¿Irse? ¿Pero a dónde? Al campo, a donde nos dejó el abuelo la herencia. ¿Qué más se puede hacer?, respondió Emily con voz temblorosa. William asintió con la cabeza y luego corrió a su habitación a hacer las maletas. Emily, ¿te vas a algún lado?, preguntó Olivia con voz ligeramente achispada. Sí, nos vamos. No nos queda nada por hacer aquí. Oh, ¿debería ayudarte? Llama a un taxi o algo, insistió la madrastra. No, gracias. De verdad soy tan estúpida que no puedo llamar a un taxi yo misma, espetó Emily. Tardaron aproximadamente media hora en hacer el equipaje. Emily sintió que actuaba en contra de sí misma y de las circunstancias, lo que la obligaba a mirar la situación desde un ángulo completamente diferente. Después de todo, había pensado que su padre le dejaría el negocio y todos los activos financieros. Eso es lo que hace todo el mundo. Dejan lo mejor a sus hijos, a sus nietos, pero aquí todo fue completamente diferente. En lugar de ayudar a su propia hija, James Alberson le entregó todo a su desobediente yerno. O tal vez fue porque siempre quiso tener un hijo. Veía un sucesor en el Oscar, pero sería difícil encontrar un candidato peor para este papel. Dejando a un lado sus pensamientos sombríos,
Emily tomó una maleta y se dirigió a la salida donde un taxista de edad avanzada ya las estaba esperando, en un llamativo automóvil amarillo. Emily le dio la dirección. Está bien, por supuesto. Por favor, siéntate. Me aseguraré de que todo esté en orden. El conductor se apresuró. Emily asintió y se sentó en el asiento trasero con William. Sabía aproximadamente la dirección del pueblo al que necesitaba llegar, no muy lejos de la ciudad. Un río, un pequeño bosque y vastos campos donde se extendían las tierras de los agricultores locales. Con la cara pegada a la ventana, William observaba la carretera, exclamando cada vez que pasaba un enorme camión. La verdad es que el chico nunca se había aventurado más allá de los límites de la ciudad, por lo que su asombro era tan sincero que Emily no pudo evitar sonreír. ¿Y te vas al pueblo de forma permanente o solo de visita?, preguntó el taxista. Emily se encogió de hombros, insegura. No sé, veremos cómo va, tal vez para siempre. El conductor exclamó sorprendido, ¡ay, he estado allí muchas veces! No hay mejor lugar para relajarse. Hongos, pesca y la tierra es tan fértil que todo lo que plantes crecerá. Sí, no tenemos mucho apego a la tierra. De hecho, estudié para ser maestra, pero nunca trabajé en la escuela. Papá quería convertirme en empresaria, pero no funcionó, respondió Emily, sintiéndose avergonzada. Bueno, eso se puede arreglar. Donde hay voluntad, hay un camino, dijo el conductor en tono alentador. Sí, nada está escrito en piedra. Ya lo veremos cuando lleguemos allí, concluyó Emily. El camino se fue alejando suavemente en la distancia como una cinta que se despliega al viento. Es bueno viajar. Llegaron al pueblo recién por la tarde. Los lugareños recibieron al llamativo taxi con cautela. Al fin y al cabo, el asentamiento era relativamente pequeño y cada nuevo huésped era motivo de discusión y análisis detallado. Al ver las típicas casas bajas con tejados a dos aguas y ventanas pequeñas, Emily se sintió visiblemente desanimada. Al fin y al cabo, ella imaginaba este asentamiento de una manera un poco diferente. Los perros ladraban, los gansos deambulaban perezosamente por los patios, apresurándose a arrebatarles comida y hierba a las gallinas. Después de darle al taxista el número de la casa que necesitaba, Emily se quedó paralizada de sorpresa. Resultó que Oscar no había mentido cuando dijo que la casa parecía vieja y ruinosa a lo largo de los años sin reparaciones. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí ahora?», preguntó William incrédulo. «Sí, cariño, no solo a vivir, sino también a trabajar». «Bueno, al menos yo lo haré», respondió Emily, sorprendiendo al anciano taxista. Si necesitas algo, házmelo saber. Te dejaré mi número por si acaso, dijo el conductor, entregándole un papel doblado de su bloc de notas. Gracias, respondió Emily, y luego pagó la tarifa. Afortunadamente, el conductor la ayudó a llevar las pesadas maletas hasta la puerta. Está bien, he ayudado en todo lo que he podido. Cuídese, dijo. Adiós, tío taxista, vuelve otra vez. William llamó al hombre. Emily sonrió y estaba a punto de introducir la llave en la cerradura cuando la puerta se abrió sola. Sorprendido, William dio un salto hacia atrás. «Mamá, ¿viven allí fantasmas?» Pero Emily no pudo responder a la pregunta de su hijo porque ni ella misma sabía quién acechaba en la penumbra del pasillo. «Oye, ¿quién es?» «Salo llamaré a la policía», exclamó la mujer, intentando inyectarle a su voz la amenaza necesaria. La única respuesta fue el jadeo apenas audible de un anciano, y luego una débil voz masculina que dijo, «Oh, vamos, queridos, ¿qué policía? Solo tenemos un agente para todo el distrito. Si llamas, esperarás hasta la noche, tal vez hasta la mañana siguiente. Es cuestión de suerte». «¿Y quién eres tú, abuelo? ¿El espíritu de la casa?» William se adelantó a su madre con la pregunta. El anciano se rió entre dientes. «Oh, vamos, amigo, ¿qué espíritu de la casa?» «Soy George Blair, el exdirector de la escuela del pueblo, y ahora un pensionista no deseado que pasa sus días en esta casa». Emily palideció. «¿Pero y la herencia?» «Esta es la casa de mi difunto padre, James Alberson. Tengo todos los documentos y las llaves, todo de acuerdo con la ley». George Blair finalmente emergió de las sombras de la casa y se reveló como un hombre delgado de unos 80 años. «¿Qué es esto?»
James falleció y yo no sabía nada al respecto. Dios mío, qué triste. Era un hombre tan bueno, amable, justo. Al ver que las lágrimas corrían por sus mejillas, Emily preguntó con cautela, ¿conocías personalmente a mi padre? George Blair negó con la cabeza con tristeza. Por supuesto que sí. No solo lo conocía, sino que prácticamente lo crié. Le enseñé matemáticas en la escuela, luego álgebra y geometría. James siempre tuvo una mente brillante. Descansa en paz. ¿Y tú, debes ser su hija? Emily parecía visiblemente avergonzada. Sí, George Blair, soy Emily y este es mi hijo William. El rostro del anciano se iluminó. ¡Qué buen muchacho! Se nota que es un imitador del viejo. Crecerá siendo inteligente. Tengo buen ojo para estas cosas. En los viejos tiempos, podía adivinar las habilidades de un estudiante a primera vista. Gracias, lo apreciamos mucho, respondió Emily con reserva, no queriendo discutir con el anciano que William no era su hijo biológico, sino adoptado. El tema era delicado y no quería discutirlo en presencia de un extraño. No te preocupes, Emily. Me iré de la casa hoy para no molestarlos a ti y a William. James me permitió quedarme aquí hace tiempo, pero creo que ya me quedé más tiempo del debido. Es hora de seguir adelante, agregó George, por alguna razón, y fue a empacar sus cosas. En ese momento, Emily sintió un agudo remordimiento. No estaba bien echar a ese hombre de la casa cuando no tenía ningún otro lugar a donde ir. Espera, George, no te vayas. Quédate con nosotros. Si papá quería que vivieras aquí, que así sea. El anciano miró a Emily con escepticismo. Oh, vamos, no lo dices en serio. Vivirás aquí con tu familia. ¿Por qué cargar con un anciano como yo? Yo tengo mis propios problemas que resolver, pero recibo una pensión decente, por cierto. Así que, si necesitas algo, puedo ayudarte. Bueno, eso es genial. Como no te importa, quédate para siempre. No conocemos a nadie en el pueblo. Serás nuestro guía, concluyó Emily con una sonrisa, evitando contacto la pregunta sobre su marido. ¿Qué más podía decir? Todavía no se había divorciado de su marido infiel, que, además, había despilfarrado la herencia de su padre. No, Emily no tenía ninguna queja contra la ley. ¿Y de dónde vendrían si todo estaba debidamente documentado? Gracias, Emily. Eres un alma bondadosa. Me acogiste, no me dejaste vagar por el mundo. Mi nuera me echó de casa después de que murió su hijo. No de inmediato, por supuesto, sino gradualmente. Primero me echó de mi habitación, luego me hizo mudarme al salón, luego a la cocina de verano, y de ahí, el camino a la indigencia estaba abierto. ¡Qué vergüenza! Una es directora de escuela. Trabajé hasta el final de mi carrera, hasta que mi salud empezó a fallar, se lamentó George Blair. Emily frunció el ceño. ¿Cómo puedes echar a una persona mayor de la casa? Podrías llamar a la policía. Ah, lo siento, lo olvidé. O el policía local. George Blair hizo un gesto con la mano con desdén. Oh, vamos, Emily, ¿qué sentido tiene eso ahora? He cambiado de opinión sobre muchas cosas últimamente. Y no culpo a mi nuera. Dios la juzgará. Gracias por dejarme ver a mis nietos de vez en cuando. Ella quería internarme en un asilo de ancianos, ya sabes, para gente como yo, gente mayor en general. Y yo me negué. No puedo vivir sin niños. Cada año, el 1 de septiembre, vengo y lloro. Miro y lloro. ¿Por qué lloras, abuelo? ¿Te duele algo? ¿O no te gusta la escuela?, preguntó William. George Blair sonrió y se secó una lágrima. Oh, estoy llorando de alegría, nieto, porque los niños van a la escuela. Cuando veo los uniformes escolares, me duele el corazón. Hace 5 años quisieron cerrar nuestra escuela, diciendo que era demasiado vieja, pero me defendí. Incluso fui a la ciudad, escribí quejas y peticiones. Gracias al difunto James, él ayudó con el transporte, y en general, era un buen hombre. Emily miró al anciano con respeto y luego sugirió que entraran a la casa. Para su sorpresa, el interior estaba impecable. Ni una mota de polvo, ni telarañas, ni olor a humedad.
Todo estaba limpio, lavado, como si hubiera pasado una inspección. Un hombre mayor y un orden tan perfecto, Emily no pudo evitar envidiarlo. A William también le gustó la casa, que le parecía la morada de un mago amable de un cuento de hadas. Como se supo más tarde, durante todo ese tiempo George Blair había estado viviendo en una habitación diminuta, dudando en ocupar toda la casa. ¿Qué tal el trabajo aquí en general? ¿Puedes encontrar algo adecuado?, preguntó Emily. Bueno, depende de lo que necesites. ¿Cuál es tu vocación, por así decirlo? Podrías trabajar en la oficina de correos, o conseguir un empleo en una granja como ordeñadora o en una granja avícola. Y si tu educación te lo permite, ve a la escuela, Emily. Nos faltan profesores. Por eso, el nuevo director no deja de hablar de cerrar la escuela, como si no entendiera que no todos los miembros de la familia tienen transporte para llegar allí, respondió George Blair con vehemencia. ¿La escuela? Eso me viene bien. Es cierto que nunca he trabajado en mi campo, pero no fue un desperdicio estudiar tantos años de pedagogía, dijo Emily con una sonrisa. Vaya. Mi madre será maestra, exclamó William con alegría. Eso sí que es algo. Creo que la escuela local estará muy contenta de tenerte, observó George Blair. Bueno, eso todavía está en el aire. Puede que ni siquiera me acepten o que no pueda trabajar. Quién sabe, la vida puede ser impredecible después de todo. George sonrió y luego comenzó a poner la mesa para alimentar a los invitados que habían llegado de camino. Poco antes de que llegaran, hirvió papas e hizo una ensalada de pepinos y tomates. Por supuesto, nada del otro mundo, pero cuando el estómago ruge de hambre, es justo lo que necesitas. Aquí se come todo lo que se cultiva en casa. Puede que sea pequeño, pero es un proveedor. Yo me encargo de la tierra, la abono con estiércol y abono en otoño. De esta manera preparo mi comida para toda una semana. ¿Cuánto necesito? Un par de papas, un pepino y esa es nuestra comida rústica, dijo George con preocupación. Oh, está delicioso, abuelo George. Te podrías chupar los dedos, dijo William con la boca llena. El anciano sonrió. Come, come, necesitas crecer y estás bastante flaco. Aunque tu abuelo James era igual. Y luego, en la escuela secundaria, se puso en forma, comenzó a hacer deportes. Emily bajó la mirada nuevamente, avergonzada. No, ella consideraba a William su propio hijo, punto. Ni siquiera podía haber discusión. Ella sacó al pequeño de la guardería hace casi 7 años. La madre de William, por alguna razón, lo abandonó y Emily soñaba desde hacía mucho tiempo con tener un hijo. De hecho, los médicos le dieron su veredicto hace 3 años cuando, durante el examen, se descubrió que no podía tener hijos. Emily tuvo que tomar la decisión de adoptar al pequeño William casi sin ayuda de nadie, ya que no había esperanzas de recibir apoyo de Oscar. La situación se complicó aún más por el hecho de que al nacer, William tenía un nervio pinzado en la pierna, lo que podría haberlo dejado lisiado de por vida. Bueno, si realmente quieres llevártelo, no me opondré, pero ¿para qué necesitas un niño lisiado? No puedes llevarte a alguien normal, dijo Oscar con desdén en ese momento. ¿No te da vergüenza decir eso? Todavía es muy pequeño. No tienes ni una pizca de compasión en tu corazón, dijo Emily con lágrimas en los ojos. ¿Compasión? ¿La tengo o no? Por supuesto que la tengo. Pero es solo compasión por mí misma. ¿Quién me cuidará, eh? Sí, nadie. Tú, por ejemplo, estás dispuesta a cuidar de un niño discapacitado en lugar de preocuparte por mí, replicó su marido. Por supuesto, Emily sospechó inmediatamente que no encontraría apoyo en sus ojos. ¿Pero qué es esto? Es impensable. ¿Y tú, pequeña, no puedes cuidar de ti misma? Es un niño, ¿sabes? Necesita ayuda. Quizá incluso necesite una cirugía correctiva, exclamó Emily. Bueno, si lo necesitas, entonces ocúpate de ello. Tengo otras cosas que hacer, declaró Oscar, cerrando la puerta de un portazo. En honor a Emily, hay que decir que llevó a cabo su plan. Emily obtuvo la tutela de William, de 3 meses de edad. Más tarde, presentó al niño a uno de los mejores especialistas en cirugía ortopédica pediátrica, gracias a lo cual el pequeño pudo librarse por fin de su dolencia.
Durante todo este tiempo, Emily no le dijo a William que era adoptado. ¿Por qué molestarlo innecesariamente? Sobre todo cuando Emily lo amaba con todo su corazón y lo consideraba el más cercano, el más querido. El difunto James reaccionó a la decisión de su hija con mesura pero comprensión. Él también había soñado con tener un nieto y por eso estaba feliz con el pequeño William, como si fuera suyo. Oh, papá, ¿por qué le dejaste esta herencia a ese traidor? ¿A dónde miraban tus ojos?, pensó Emily con tristeza después de lavar los platos y recoger la mesa. Ni siquiera sospechaba que su infiel marido Oscar estaba pensando lo mismo en ese preciso momento. Entonces, todo salió bien, ¿eh? Bueno, ¿el viejo me transfirió todo el asunto?, preguntó Oscar con una sonrisa a su nueva amante Sophie. La chica lo miró con sorpresa. Sí, se podría decir así. Y, siendo sinceros, ¿cómo lo lograste? Oscar sonrió misteriosamente. Oh, fue bastante sencillo. Lo compartí con el notario e intercepté el testamento de Alberson. Él mismo me lo entregó. Básicamente, estaba al borde de la muerte. Él debió confiar en mí. Él vio a su hijo en mí. Y yo, que no soy un tonto, aproveché mi oportunidad al máximo. Falsifiqué el testamento y convencí al notario. Los ojos de Sophie se abrieron de sorpresa. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Y por qué accedió el notario? ¿No es esto un delito penal? Bueno, ¿cómo lo hice? Fue pan comido. El hijo de este notario tuvo un accidente de coche. Fue un caso muy sonado. La investigación lo declaró culpable y logré conseguir imágenes de la cámara del salpicadero. ¿Qué imágenes de la cámara del coche? La chica no lo entendió. Oscar resopló molesto. Oh, eres tan ingenua, Sophie. De la cámara del salpicadero del coche que graba la carretera. Casi todos los demás conductores tienen una. Y tuve la suerte de encontrar un testigo del accidente. Bueno, compré esa grabación y se la presenté al notario. ¿Y estuvo de acuerdo? Sophie insistió. Bueno, por supuesto, ¿qué otra cosa podía hacer? Después de todo, esta grabación era la principal baza en el caso contra su hijo. Mostró esta grabación en el tribunal y todos los cargos contra el tipo fueron retirados inmediatamente. Y el verdadero culpable del accidente desapareció. Se ve claramente en el vídeo, dijo Oscar, mirando a Sophie con una sonrisa. Sigue siendo una buena chica. Hermosa, esbelta, de esas que te calientan el corazón. ¿Qué planeas hacer a continuación? Quiero decir, con estos atributos de tu suegro, preguntó con cautela. Bueno, todavía no lo sé. Lo más probable es que venda el negocio por un precio más alto y ponga el dinero en el banco para ganar intereses. Vaya, eres un verdadero genio como estratega y pensador. Sophie comentó orgullosa. Bueno, ¿qué puedo decir? Oscar sonrió. En ese momento, se sintió dueño de la vida. Al fin y al cabo, se las arregló con habilidad para tratar con aquel hombre rico. Apareció en el momento justo y resolvió el asunto de su testamento de forma radical, sin palabras ni papeleo innecesarios. Al mismo tiempo, Oscar ni siquiera se planteó por qué su suegro había confiado en él en su lecho de muerte. ¿De verdad no había otra opción? Oscar lo atribuyó a los efectos de los analgésicos, sin los cuales el fallecido no podía arreglárselas. A pesar de dormir muy mal en su nuevo lugar, después del desayuno, Emily decidió visitar la escuela local para hablar sobre el trabajo. Por supuesto, Emily entendía que afuera era verano y que, como mucho, solo podría inscribirse en el personal en septiembre. Pero, por otro lado, tener una conversación sobre este tema claramente no le haría daño. Y ella lo entendía mejor que nadie. El director de la escuela, Thomas Brown, desconfiaba de su visita, como si esperara alguna trampa. ¿Quién sabe por qué esta mujer de ciudad decidió integrarse en su equipo, tal vez con el propósito de inspeccionar? ¿Les encanta hacer eso, o les encanta? Thomas Brown no quería perder su puesto. Después de todo, él era el jefe, y en el pueblo, era prácticamente el rey y el dios. Todos querían saludarlo cuando se encontraban. Después de revisar los documentos, el director reflexionó. Por un lado, podría rechazar a Emily fácilmente, encontrar una razón no sería un problema.
Por otro lado, temía que al hacerlo, se convertiría en una enemiga potencial. No, es mejor que trabaje bajo mi supervisión que se propaguen rumores cuando regrese a la ciudad. Y entonces podrían enviar una inspección y descubrir que los fondos para las reparaciones de la escuela están siendo mal utilizados, pensó Thomas Brown e inmediatamente dijo, dirigiéndose a Emily. Bueno, tu diploma y tu educación no me hacen dudar de que encajarás bien en nuestro equipo bien coordinado. Y para que te familiarices, te sugiero que trabajes, por así decirlo, con un contingente especial. ¿Qué contingente especial? Emily se sorprendió. Bueno, tenemos un chico aquí, Oliver Carroll. Está repitiendo segundo grado por bajo rendimiento escolar. Oliver vive con su padre, que usa silla de ruedas, no tiene piernas. Fue un accidente automovilístico lo que lo provocó. Solía ser conductor de tractor y ahora su esposa lo abandonó, por lo que Michael se enfrenta a todo solo. Por supuesto, todo el pueblo ayuda tanto como podemos. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Emily no captó la indirecta, remarcó Thomas Brown. Pero me gustaría que le dieras algunas clases extra a Oliver para que, para el próximo año escolar, esté más preparado. Ah, ¿es eso lo que quieres decir? Bueno, es fácil. Me parece bien. Cuando estés listo, podemos empezar de inmediato. Emily suspiró aliviada. Eso es genial. Creo que no hay necesidad de retrasar esto. Empecemos hoy. Le informaré al padre de Oliver y tú puedes esperar en la 7ª habitación. Vendrá pronto. Vive cerca. Emily se encogió de hombros y, aceptando la sugerencia del director, se dirigió al pasillo. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho. Pronto, un estudiante sin aliento irrumpió en la sala con un puñado de cuadernos en sus manos. Hola, ¿puedo? ¿Es aquí donde se imparten las lecciones adicionales para los alumnos de segundo grado? Sí, Oliver. Pero no para los de segundo grado, para los que se están quedando atrás en sus estudios. Sería más preciso. Mi nombre es Emily. Empecemos la lección ahora mismo. Muéstrame dónde la dejaste, o mejor dicho, antes de irte de vacaciones, comenzó Emily en un tono agradable y acogedor. Oliver asintió con la cabeza e inmediatamente mostró la página necesaria en el libro de texto. Al observar cómo el niño resolvía problemas y respondía preguntas, Emily se sorprendió pensando que no era tan tonto como el director de la escuela intentaba retratarlo. Además, el nivel de conocimiento de Oliver era mediocre. Entonces, ¿por qué lo habían retenido un año más? ¿A quién molestaba este chico dulce y tranquilo? Emily decidió averiguarlo directamente de Oliver y comenzó a hacer preguntas con cautela. Al principio, se encerró en sí mismo y se negó rotundamente a hablar de ello. Pero luego, cuando Emily empezó a hablar de sí misma y de su vida, se animó notablemente y se volvió más sincero. Mis compañeros de clase se burlan de mí. Dicen que mi padre es un pirata sin piernas, pero no es un pirata. Mi padre es bueno, ¿sabes? Podría haber chocado con un coche, pero se desvió y cayó en una zanja con su tractor. Así fue como perdió las piernas. Y tampoco creo que tu padre sea malo. Al contrario, si no te importa, puedo visitarlo después de nuestras clases. Mi hijo tiene más o menos tu edad y, en este momento, se está quedando en casa con el abuelo George. ¿Qué dices?, preguntó Emily con toda la delicadeza que pudo. Está bien. Pero a mi papá no le gustan las visitas, pero probablemente te deje entrar. Sobre todo le cae mal el director. A menudo me meto en peleas, así que la gente viene a mi casa, asintió el chico. Pero, ¿por qué peleas, Oliver? Eso no es bueno y no trae ningún beneficio. Solo malas notas y mala conducta. El chico hizo pucheros, ofendido. Estoy defendiendo a mi padre de quienes se ríen de él. Es un buen carpintero, ¿sabes? Hace todo tipo de cajas. Es muy interesante. Un chico inteligente como tú no puede tener un mal padre, sonrió Emily. Después de haber impartido un total de 4 clases con Oliver, quedó gratamente sorprendida por sus conocimientos. No, definitivamente no se quedará un año más. Y trabajaremos en su comportamiento, pensó mientras se dirigía a la casa de Oliver Carroll. Resultó que el chico vivía en una casa situada en las afueras del pueblo.
Se parecía mucho a la que Emily había ocupado recientemente. Al ver a un joven en silla de ruedas, se sorprendió notablemente y aminoró el paso. ¿Qué, hijo, te has metido en problemas otra vez?, preguntó Michael con preocupación en su voz, acostumbrado a ese tipo de comportamiento por parte de su hijo. No, papá, es Emily Albertson, nuestra nueva maestra. Ella vino de la ciudad con su hijo, exclamó alegre Oliver. Bueno, entonces, entra. Acabo de hervir la tetera, dijo el dueño de la casa, cambiando el enojo por amabilidad. Emily sonrió y aceptó la oferta. La verdad es que no esperaba que el padre de Miska fuera tan amable y agradable. En la conversación, Michael se mostró notablemente educado y no intentó defender a su hijo ni vilipendiar a la dirección de la escuela por dejarlo pasar un año más. Aprovechando un momento, el hombre dijo en voz baja, «Es duro para mí, Oliver. Todo el mundo se mete con él, cualquiera que tenga ganas. Es comprensible por mi culpa. Se ríen de que no tengo piernas, pero es algo temporal. Estoy ahorrando para comprarme prótesis, las mejores, ya sabes, para poder sentirme humana de nuevo». Emily miró a Michael con simpatía. «Lo entiendo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Y ayudaré a Oliver y hablaré con el director. Está mal la forma en que se están metiendo con él». En ese momento, Oliver regresó a la cocina para continuar con la fiesta del té. Emily se dio cuenta de que Michael era muy amable, un buen hombre. No presionaba para que la compadecieran ni para que hiciera concesiones. No como Oscar, un idiota mimado que solo piensa en sí mismo, pensó Emily. Michael le contó cómo era su vida anterior, cuando era conductor de tractor y era considerado una de las personas más útiles del pueblo. En un pueblo no se puede vivir sin un tractor. Cuando nieva mucho, no se puede salir de allí con una pala, dijo el hombre con su característico brillo en los ojos. Emily permaneció sentada un rato más y luego comenzó a recoger sus cosas para irse a casa. En ese momento, el teléfono que llevaba la joven maestra en el bolsillo vibró, indicando que había una llamada entrante. Al ver el nombre de la persona que llamaba en la pantalla, Emily frunció el ceño. Era Oscar. ¿Qué quiere? ¿Me extraña y decidió llamar? Emily pensó y decidió no responder. ¿De qué hablarían exactamente? ¿Discutirían nuevamente la noticia de la herencia? Todo estaba claro allí. Oscar ya la había superado en ese aspecto. Bueno, que disfrute de su momento de gloria y riqueza. Tiene derecho a ello. El derecho del ganador. Para sorpresa de Emily, Oscar no se conformó con una sola llamada y repitió la llamada varias veces. ¿Tal vez deberías responder? ¿Y si es algo importante?, preguntó Michael, pero Emily solo negó con la cabeza. No, no quiero. Es mi ex marido, aunque todavía no nos hemos divorciado. Michael suspiró con compasión y luego acompañó al invitado hasta la puerta. Manejando hábilmente las ruedas de su silla de ruedas, trató de parecer normal y no llamar la atención sobre su dolencia. Dios mío, la vida puede ser tan injusta. ¿Qué hizo para merecer todo esto? Qué buen tipo, y mírenlo. Emily pensó, despidiéndose de Michael y Oliver con la mano. Mientras caminaba por la calle hacia su casa, vio un auto rojo a lo lejos, uno que definitivamente había visto antes. No, esto no puede ser. ¿Pero es realmente él otra vez? Emily se acercó más y se dio cuenta de que ese auto definitivamente pertenecía a Oscar. ¿Pero qué estaba haciendo allí? La espalda de Emily estaba cubierta de sudor pegajoso. No quería encontrarse con su exmarido, incluso considerando que todavía estaban legalmente casados. Incluso desde lejos, Emily oyó la voz característica de Oscar, que no podía confundir ni aunque lo intentara. Su exmarido estaba actuando de manera provocativa, gritándole al chico que no era su hijo, que había cometido el error de salir al patio. George Blair intentó defender al chico, pero, por supuesto, no pudo enfrentarse a Oscar. El empresario estaba furioso y Emily se dio cuenta de inmediato. Apenas abrió la puerta y se encontró cara a cara con su enfurecido marido. Ah, ahí viene Emily. Justo lo que necesitaba. Eres lo que necesito. Y a quien sea que le pregunte, nadie sabe nada. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y por qué viniste aquí?, exclamó Emily. Oscar sonrió.
Ja, ¿y todavía me preguntas? ¿Sabes que tu padre me engañó? Emily palideció. ¿Cómo te engañó? ¿De qué estás hablando, Oscar? ¿Has perdido la cabeza por completo? Tú eres quien heredó todo del testamento y yo no recibí nada. ¿Lo has olvidado? No, cariño, no lo he olvidado. Pero tu viejo siempre supo hacer varias travesuras. Vaya mago, ¿no? Lo tenía todo planeado con antelación. Así que, poco antes de marcharse, vació las cuentas de la empresa. Y además, su negocio está al borde de la quiebra. ¿Y qué? ¿Estás diciendo que no sabías nada de esto?, gruñó Oscar. Los ojos de Emily mostraban un desconcierto genuino. Por supuesto que no. ¿Y tú pensabas lo contrario? Oscar sacudió la cabeza con tristeza. Todos ustedes mienten, igual que su padre. Todos eran mentirosos. ¿Te imaginas inventar algo así? Me superó en todos los aspectos que pudo. Recuerda, no voy a dejar que esto pase. Y si no devuelves el dinero que tu padre escondió en cuentas secretas, te arrepentirás. ¿Me estás amenazando? ¿Cuál es mi culpa? Es la primera vez que lo oigo decir, dijo Emily entre lágrimas. Pero Oscar no estaba convencido. Al contrario, se comportó como si Emily ya supiera lo que su padre había planeado. Después de una pausa dramática, Oscar dijo algo que la hizo sentir incómoda. Si no encuentras el dinero, échate la culpa, ¿entendido? Me aseguraré de que William termine en un orfanato y perderás tus derechos parentales. Sí, y no me mires así, todo sucederá como dije. En ese momento, George Blair, que hasta entonces se había mantenido en silencio al margen, intervino en la conversación. No creo que haya elegido la táctica adecuada, joven. Amenazar a una mujer, especialmente a una madre joven, es impensable. Los labios de Oscar se curvaron en una sonrisa. ¿Y quién es este anciano? ¿Tu defensor? Bueno, no hay nada que decir. Es un inútil. De todos modos, Emily, busca el dinero, y si no lo encuentras, William irá directo al refugio. No quiero ir al hogar de niños, papá. ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué lastimas a mamá?, exclamó William indignado. ¿Qué clase de padre soy para ti? ¿De qué estás hablando? Tenemos algo en común, replicó Oscar y se dirigió a su coche, donde, según se vio, estaba sentada su amante Sophie. Emily, por su parte, estaba tan conmocionada por la confesión de su exmarido que no pudo pronunciar palabra. Lágrimas amargas corrían por sus mejillas y sus manos temblaban como si hubiera sufrido un fuerte shock nervioso. No te lo tomes tan a pecho, Emily. Está mintiendo descaradamente, como siempre. No tiene las agallas para hacer algo así. Es solo una comadreja. He visto a ese tipo de gente en mi vida. Solo pueden ser una amenaza, especialmente para las mujeres, comentó George Blair en un susurro. Gracias por su apoyo. Significa mucho para mí, balbuceó Emily. Pero el anciano solo hizo un gesto con la mano. Oh, venga, ni lo menciones. Y si ese bruto vuelve a aparecer, le daré un buen golpe con un palo. Después de calmarse un poco, Emily miró la situación desde una perspectiva completamente diferente. Parecía que su difunto padre había dejado a Oscar un negocio en quiebra sin ningún apoyo financiero. Pero, ¿a dónde fue a parar el dinero de sus cuentas? Después de todo, en esencia, Oscar heredó una empresa en quiebra con un montón de deudas y problemas a bordo. Por supuesto, Emily ya sabía de antemano que su padre sabía cómo llevar los negocios de tal manera que la ventaja siempre estuviera de su lado. Pero, en ese sentido, aquello estaba más allá de su comprensión. Un plan tan magistralmente elaborado. Sí, James Alberson había hecho lo imposible. Sin embargo, a Emily esto le daba igual. Al fin y al cabo, no tenía ni idea de dónde guardaba realmente el dinero de su padre y no había nadie que pudiera dar una respuesta clara. Pero, ¿cómo fue tu primer día de trabajo, Emily?, preguntó George Blair desde el otro lado de la mesa. Emily sonrió. Creo que estuvo bien. Conocí a Oliver Carroll y a su padre, Michael, el que trabajaba como conductor de tractor. El rostro de George Blair se iluminó al instante. Lo conozco. Buen chico. Es una pena que la vida no haya sido justa con él.
Básicamente se convirtió en víctima de las circunstancias. Si no hubiera hecho un desvío brusco del volante en esa ocasión, si no hubiera salvado el coche, probablemente habría sufrido menos lesiones. Emily suspiró con tristeza. La verdad es que se sentía muy mal por Michael, que había acabado en una situación tan difícil. Pero, ¿qué podía hacer? En el gran esquema de las cosas, nada. Excepto ayudar a Oliver con sus estudios para que el chico pudiera prepararse adecuadamente para el 1 de septiembre, pensar en Oliver le calentaba el corazón notablemente. Un chico tan amable e inteligente. Con solo mirarlo se alegraba el alma. Y el director también era bueno. Había inscrito a Oliver para el segundo año. No, no sería así. Si Emily supiera que en ese mismo momento el director estaba pensando lo mismo. Thomas Brown llevaba años en ese campo y por eso temía cualquier cosa que pudiera hacerle daño, aunque fuera indirectamente. Lo que más le preocupaba era que una inspección pudiera llevarle a que le dieran una casa de campo, en cuya construcción se emplearon parte de los materiales destinados a las reparaciones de la escuela. A decir verdad, Thomas Blair estaba muy contento con la idea de que la escuela se disolviera en un futuro próximo y él fuera trasladado a otra institución educativa. Y no le importaba en absoluto cómo llegaría Oliver Carroll, teniendo en cuenta que su padre no tenía coche propio. Pero Oscar se enfrentaba a serios problemas. El difunto James Albertson lo engañó hábilmente cuando le pidió a su yerno que le entregara la lana al notario. El experimentado hombre de negocios notó inmediatamente un brillo misterioso en sus ojos y decidió correr el riesgo. Como consecuencia de ello, Oscar se vio agobiado por problemas que ni siquiera había sospechado antes. Los acreedores del difunto exigían el pago de la deuda y los competidores estaban dispuestos a adquirir la empresa por casi nada. Oscar era el chivo expiatorio en el sentido más estricto de la palabra. Ahora, tras la herencia, todos los hilos conducían a él. Y no podía revertir la situación, ya que él mismo había falsificado la lana con la esperanza de apropiarse de los bienes del empresario fallecido. Pero en realidad, todo resultó ser muy diferente. Las cuentas de la empresa estaban vacías como un queso suizo y lo único que los empleados de la empresa podían hacer era darse por vencidos, impotentes. Y fue entonces cuando Oscar se dio cuenta de que había caído en una verdadera trampa, de una de la que no podía escapar solo. Naturalmente, no tenía intención de solicitar que se privara a Emily de sus derechos parentales. ¿Y qué sentido tenía todo esto si probablemente ella no sabía nada sobre el paradero del dinero? Pasaron 3 días en los que Emily trabajó con Oliver extra y visitó a su padre. Con la llegada de Emily, Michael se animó notablemente. En sus ojos se encendieron chispas de alegría. Fue como si saliera de un estupor, comenzara a bromear, a sonreír. Para deleite de Emily, los cambios afectaron no solo a Michael sino también a su hijo. Poco a poco, Oliver se transformó de un patito feo en un hermoso cisne que ya no tenía miedo de las circunstancias y los problemas de la vida. Quizás lo que le faltaba al chico era precisamente eso, confianza en sí mismo y apoyo. Creo en ti. No hagas caso a tus compañeros. Pronto te envidiarán y te considerarán un líder. No te rindas, sigue estudiando. Y también, por favor, sé más comedido y no te apresures a usar los puños, dijo Emily con sinceridad durante el descanso entre clases. Lo intentaré lo mejor que pueda. Aunque no estoy seguro de hasta dónde llegaré, pero aguantaré, respondió modestamente el chico. Al ver que el nuevo maestro no representaba ninguna amenaza para él, el director de la escuela se relajó notablemente. Ahora ya no tenía miedo de las inspecciones y podía seguir construyendo su casa de campo con vistas al bosque y al lago. Mientras tanto, Oscar, luchando contra la avalancha de problemas que se le habían impuesto, dejó a Emily sola por un tiempo, lo que la alivió mucho. Un día, al regresar a casa del trabajo, vio un todoterreno negro estacionado junto a la puerta. ¿Habrá vuelto Oscar? ¿Y por qué en un coche diferente? ¿De dónde ha sacado el dinero para esas compras? Habrá vendido la empresa de su padre en una subasta, pensó Emily. Pero cuando la joven profesora se acercó, un hombre canoso de unos 50 años con aspecto de oficinista salió a recibirla. ¿Emily Albertson?, preguntó el desconocido. Sí, soy yo. ¿Qué puedo hacer por usted? El hombre sonrió e inmediatamente cambió a un tono de conversación informal. Soy el abogado de su difunto padre, James Albertson.
El caso es que me ha dado instrucciones de que te entregue personalmente los datos de la cuenta donde está el dinero. Las cuentas son totalmente transparentes y Hacienda no tendrá ningún derecho a reclamar contra ellas. El dinero está destinado únicamente a ti. Y no tiene nada que ver con tu cónyuge. ¿Excónyuge?, corrigió Emily al invitado con voz apagada. Bueno, sí, precisamente, excónyuge. No me importa que lo expreses así. Además, tengo que darte un sobre. No sé qué contiene, pero tu padre me lo entregó poco antes de morir. Y el propio James Albertson fijó la fecha de nuestra reunión con usted. Ni un día antes, ni un día después, concluyó el empleado de la oficina. Con manos temblorosas, Emily inclinó el paquete de documentos comerciales con los datos de la cuenta bancaria. Luego guardó el sobre en el bolsillo lateral de su blusa para abrirlo más tarde. Cumplida su misión, el hombre se despidió cortésmente y subió a su coche. Emily, con las piernas temblorosas, se acercó a un banco inclinado hacia un lado y abrió el sobre. Dentro había una carta de su padre, que empezaba con estas palabras: mi querida hijita, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy vivo. Te pido disculpas de antemano por todo este circo con el testamento, pero no tenía otra opción. Tenía que poner los puntos sobre las íes para delatar a tu marido, Oscar. Al entregarle mi testamento, estoy 99% segura de que intentará falsificarlo y cambiar la situación a su favor. Afortunadamente, me encargué de ello y Oscar no recibirá nada. Le dejé en herencia un negocio en quiebra que solo le traerá problemas y le hará darse cuenta del error que cometió, al traicionarte. En cuanto a ti, te dejo unos ahorros con los que muchos solo pueden soñar. Úsalos sabiamente. Por tu propio bien y por el de nuestro nieto, William. Tu papá, James. Sentada en el banco, Emily releyó la carta una y otra vez. Oh Dios, ¿es todo esto cierto? Sollozó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando encontró una fotografía en el fondo del sobre que la mostraba, de niña, con un vestido ligero con margaritas y sandalias y los pies descalzos. Mamá, ¿por qué lloras? ¿Pasó algo? ¿Papá te volvió a hacer daño?, preguntó su hijo, acercándose por detrás con preocupación. Emily se dio la vuelta, con una dulce sonrisa en los labios. No, William, todo está bien. Ya no seremos pobres y podremos hacer todo lo posible para triunfar. Vaya, ¿podemos construir una tienda aquí? Como la que hay en el pueblo. Y, por supuesto, un parque infantil y un parque acuático. El niño exclamó felizmente. Por supuesto que podemos. Solo tenemos que esperar un poco, respondió Emily. A partir de ese día, sus vidas cambiaron de verdad. En primer lugar, Emily destinó parte de los fondos para reparar la escuela del pueblo, lo que molestó mucho a su director. Gracias a la intervención de Emily, se expusieron todas las maquinaciones de Thomas Brown, quien solo pensaba en su propio beneficio. Al enterarse de que la escuela tendría una segunda oportunidad, George Blair no pudo contener las lágrimas. Abrazando a Emily, el anciano lloró y agradeció al destino por unirlo con la hija del difunto James. Emily tampoco se olvidó de Michael, que recibió una invitación a uno de los mejores centros protésicos para elegir el modelo necesario. Emily, muchas gracias. Ni siquiera sé cómo agradecértelo, dijo el hombre con dificultad, conteniendo su emoción. Ella sonrió y miró a Oliver que se asomaba por la ventana, como diciéndole quién tenía razón. Así es, yo y nadie más. Oliver le devolvió la sonrisa y salió corriendo a la calle para abrazar a su adorado maestro. A Emily se le llenaron los ojos de lágrimas cuando el pequeño expresó su gratitud. Dado que Thomas Brown fue despedido inmediatamente después de que se descubrieran sus maquinaciones, era bastante lógico preguntarse quién sería el nuevo director. Y en este punto los habitantes del pueblo eran unánimes en su opinión, solo Emily, nadie más. Pero no, ¿cómo puede ser? No tengo experiencia alguna, me acaban de contratar, murmuró avergonzada. Pero George Blair fue más que insistente. De acuerdo, Emily, no seas terca, no encontraremos un director mejor. Simplemente fuiste hecha para este trabajo y la gente confía en ti. Incluso destinaste gran parte de tu propio dinero a reparaciones, insistió. Emily sonrió tímidamente y luego agradeció a todos los presentes por su confianza. Vaya, mi madre ahora es la directora de la escuela, exclamó William con alegría.
Pero Emily lo reprendió de inmediato. No te emociones demasiado, amigo. No te daré ningún respiro. Ni siquiera cuentes con ello. Te pediré materiales como a todos los demás. El conocimiento es luz, ¿sabes? Ah, no es conocimiento, es oscuridad, bromeó Oliver con una sonrisa. Emily se dio la vuelta y vio de inmediato a Michael sosteniendo la mano de su hijo. Estaba de pie. Y no solo estaba de pie, sino que también podía moverse, caminando con un bastón. Emily estaba casi abrumada por la sorpresa. ¿Se habría recuperado Michael tan rápido? Todo esto le parecía irreal. Unos 3 meses después de estos acontecimientos, Emily y Michael se casaron. Según los estándares locales, era bastante modesto, pero los recién casados no necesitaban más. Y lo más importante fue que pudieron encontrarse en un pueblo anodino donde tales milagros ocurrían muy raramente. En cuanto a Oscar, solo se sabía que finalmente se había arruinado y había perdido todo lo que le había robado a su difunto suegro. Al final, Emily pagó las deudas de la empresa y compró una participación mayoritaria en la subasta por casi nada. Para entonces, ya estaban divorciados y Oscar no obtuvo nada de este acuerdo. Sin nada, se hundió rápidamente, vendió su coche y la mayoría de sus pertenencias personales junto con sus joyas. La madrastra Olivia tampoco tuvo nada bueno después de que su marido se fuera. Todo fue culpa de su amante, que arrasó por completo con la caprichosa belleza. Pero en una escuela del pueblo hicieron una reparación tan buena que ahora el aula estaba abarrotada de alumnos. Después de todo, los estudiantes venían de todos los pueblos de los alrededores, por lo que Emily incluso tuvo que enviar su propio autobús escolar a lo largo de la ruta. George Blair estaba increíblemente feliz por eso porque había dedicado la mayor parte de su vida a trabajar en esta escuela. Al ver a los niños corriendo hacia la escuela con sus mochilas, agradeció a Emily y Michael por darle una segunda vida al pueblo.